Buenas tardes. Buenas tardes. Qué década extraordinaria la de 1930, de cambios profundos, políticos, sociales. Y sí, porque es un cambio de fin de un periodo de la historia económica argentina y política, el comienzo de uno nuevo, y desgraciadamente cuando el país más necesitaba la democracia para resolver los conflictos, se vinieron abajo las instituciones. Y además la caída de las exportaciones de los productos agropecuarios argentinos por la crisis de 1930 va a provocar el crecimiento del sector industrial a través de la sustitución de importaciones. Desde luego, y una crisis de la política económica, porque las viejas ideas de la ortodoxia ya no podían administrar las consecuencias de la crisis. ¿Por qué la crisis del 30 tuvo tanta importancia en la historia argentina? ¿Cómo comienza la industrialización sustitutiva de importaciones? Y todo esto se da en el marco de una sociedad que desgraciadamente vivía en condiciones de conflictualidad política no resuelta y que dificultó la formulación de políticas de largo plazo para sostener el proceso de cambio en una paz, digamos, política y convergencia de los actores creativos de la sociedad que permitieran iniciar procesos de acumulación de largo plazo. La crisis tiene su origen en la caída de la Bolsa de Nueva York, en 1929. Luego se traslada a la economía de todo el mundo, se cierra el comercio mundial. Al no haber compradores, caen los precios de las materias primas. La economía argentina era entonces totalmente dependiente del comercio internacional. Su mayor fuente de riqueza era la exportación de productos agropecuarios. Con la crisis, Argentina exporta menos y a menor precio. Por lo tanto, la entrada de divisas al país disminuye significativamente, dejando un saldo negativo en la balanza comercial. Por este motivo se hace imposible también sostener el ritmo de las importaciones, que caen un 30% en la década de 1930. El problema de esto es que, al no tener una industria desarrollada, gran parte de la economía argentina depende de la importación de manufacturas. Pero además, la crisis económica coincide con el derrumbe de las instituciones. El 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado. La industria creció inicialmente por la falta de divisas para importar. Y eso abrió espacio de rentabilidad para producir cosas necesarias. Y ese fue el primer paso, digamos, de la industrialización sustitutiva de importaciones, después de la crisis del 30. Pero no constituía todavía un objetivo de las políticas públicas. La industrialización no se había incorporado como un objetivo del Estado Nacional. Eso aparece con Perón en el 46. Y en realidad las previsiones en el contexto de la guerra eran bastante negativas respecto a lo que iba a suceder allí. Finalmente no le fue tan mal a la economía argentina en esos años, entre 1939 y 45. El crecimiento fue más bien moderado, del orden del 3,6% anual, pero sí creció más el sector industrial, ¿no? Aunque algunas actividades o ramas sufrieron el desabastecimiento de insumos y claro, maquinaria. Viene de capital, hubo un proceso de descapitalización, incluso en la infraestructura, sistema ferroviario. Fue un periodo de aislamiento, de compras de cosas que el país todavía no producía y que eran esenciales. John Maynard Keynes, economista inglés, considerado uno de los más importantes del siglo XX. La teoría keynesiana surgió como respuesta a la Gran Depresión en los años 30, proponiendo una política donde el gobierno interviene en la economía en momentos de recesión, aumentando el gasto público y estimulando la demanda, aunque ello implique un incremento del déficit fiscal. Las teorías de Keynes pronto se aplicaron en muchos países del mundo.
Argentina no fue la excepción. Un ejemplo de estas medidas son las juntas reguladoras de granos, de carne, de algodón, de yerba mate, creadas entre 1932 y 1934 por el gobierno de Agustín Pedro Justo. Las juntas tenían facultades para fijar precios, controlar la elaboración y la comercialización en cada una de esas áreas. De esta manera el Estado controlaba o promovía distintos sectores de la producción. Mediante los controles de cambio, el gobierno de Justo monopoliza la compra y venta de oro y divisas extranjeras. Debido a la gran escasez de divisas que había para pagar la deuda e importar los bienes de primera necesidad, era necesario administrar muy estrictamente las divisas disponibles e impedir la especulación. Y para tener un mayor control de la política monetaria y cambiaria, en 1935 se crea el Banco Central. A esto se suma una política fiscal que incluye nuevos impuestos para compensar los que tradicionalmente se cobraban a las importaciones. Y no solo eso, sino que además se aplican, por ejemplo, los controles de cambio. Como había una gran escasez de divisas para pagar la deuda y además para importar las cosas que antes se importaban, era necesario administrar muy estrictamente las divisas disponibles. Y aparecen entonces los controles de cambio simultáneamente con las medidas que usted acaba de recordar. Y además hay una reforma impositiva muy importante, como por ejemplo la creación del impuesto a los réditos, que permite compensar la caída de los impuestos que se cobraban antes por las importaciones. Sin duda. También se crea el Banco Central en 1935, con lo cual se tiene un instrumento para hacer la política monetaria, y su primer gerente general fue Raúl Prebisch, que fue precisamente no solo un innovador en el manejo de la política económica, sino también de las ideas, porque paralelamente con la renovación teórica promovida por Keynes, Prebisch estaba promoviendo ideas que incorporaban además no solo la reactivación, sino también el desarrollo económico como un tema fundamental. Ahora, estas ideas lo que permiten finalmente, y las prácticas de estas políticas, es consolidar a los sectores dominantes de la Argentina tradicional y además ajustar de algún modo el comercio exterior de la Argentina a las necesidades británicas o del comercio británico. Sin duda, porque digamos, el modelo fue conmovido, el modelo agroexportador con la fuerte concentración de riqueza y del poder económico fue conmovido por la crisis. Estas medidas del Estado trataron de sostener el modelo en las nuevas circunstancias, pero subsistía la idea de una Argentina periférica asociada a la potencia hegemónica, que era Gran Bretaña. Es decir, esto no formaba parte de un replanteo de la política económica argentina, sino más bien una adaptación del sistema establecido a las consecuencias de la crisis. Y el Pacto Roca-Runciman termina por consolidar Es el ejemplo probablemente más notorio de esta tentativa, digamos, de los grupos hegemónicos de preservar la relación privilegiada con la potencia hegemónica. Julio Argentino Roca Hijo fue un político conservador, 2 veces diputado nacional, senador y gobernador de la provincia de Córdoba. El 20 de febrero de 1932 asumió como vicepresidente del general Agustín Pedro Justo y fue el encargado de firmar el llamado Pacto Roca-Runciman. Este tratado entre Argentina e Inglaterra se firmó el 1 de mayo de 1933 en Londres. En 1933, el presidente Justo envía a Julio Argentino Roca a Gran Bretaña. Su misión es propiciar un acuerdo para que Inglaterra vuelva a comprar carne argentina. De allí surge el pacto conocido como Roca-Runciman, este último apellido del ministro de Comercio británico. A cambio de una cuota de carne que Gran Bretaña se compromete a comprar, Argentina hace una serie de controvertidas concesiones. Le vende la carne a un precio menor que los demás proveedores. Le da facilidades para remitir los beneficios a las empresas inglesas a su país de origen, a través del mecanismo de control de cambios. Le da ventajas arancelarias y además otorga la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa inglesa llamada Corporación del Transporte. $1.600. Te pusiste 1.500. Ah, disculpe. Finalmente el Senado no aprobó el Plan Pinedo, que incluía algunos cambios de rumbo interesantes en la política del régimen conservador. En 1940, Federico Pinedo, tras haber sido designado ministro de Hacienda del presidente Ramón Castillo,
propuso un plan de reactivación económica como salida a las dificultades que generaba la guerra mundial a la economía local. El plan tenía un triple objetivo. Por un lado, insistir en la compra de cosechas por parte del Estado para sostener el precio de las mismas. En segundo lugar, estimular la construcción pública y privada, por su efecto multiplicador sobre muchas otras actividades de la economía. Y finalmente, incentivar la producción industrial. La idea fundamental era activar la demanda interna y sostener una política de sustitución de importaciones. El 4 de junio de 1943 se produce el golpe que derroca al presidente conservador Ramón Castillo y da fin a la década infame, ¿no? En ese golpe, en el grupo de oficiales unidos, participa Juan Domingo Perón como coronel. El gobierno militar que se instala después del golpe de Estado, en el marco de la emergencia de la guerra, comienza a adoptar una serie de medidas que después profundizaría el general Perón cuando llega al poder. Entre esas medidas figuró la creación del Consejo Nacional de Posguerra para coordinar precisamente las acciones del sector público en una situación tan crítica como era la guerra mundial y el impacto que tenía sobre la economía argentina. Durante la crisis del 30, las viejas ideas de la ortodoxia no pudieron resolver la crisis y en ese escenario de vacío teórico surgió un gran pensador, el profesor John Maynard Keynes, profesor de la Universidad de Cambridge, que planteó que era indispensable la intervención del Estado a partir del gasto público y de otras medidas para reactivar la demanda, porque el sistema por sí solo no recuperaba las posiciones de equilibrio. Ese mensaje tuvo una enorme repercusión en el campo de la teoría y también en la política económica. En los Estados Unidos, en la misma época, el presidente Roosevelt comenzó a aplicar una serie de medidas de reactivación que se conocieron como el New Deal, el nuevo trato, precisamente para reactivar el empleo y sacar a la economía norteamericana de la profunda depresión en la cual estaba sumergida. Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, IMPA, es una fábrica con larga trayectoria. Comenzó a producir aluminio y plástico en la década de 1930. En 1947, durante el primer gobierno de Perón, fue integrada a la Dirección Nacional de Industrias del Estado, DINIE. Aún conserva en funcionamiento maquinaria de esa época. Perón inicia su presidencia en 1946, en un momento en que buena parte de la sociedad argentina reclamaba mayor equidad y justicia, y en un mundo en el cual el Estado estaba adquiriendo una fuerte participación en todas partes, principalmente en los países que habían sido beligerantes. El peronismo combina una mayor intervención del Estado y el apoyo a la industria con una política salarial favorable a los trabajadores. Esto amplía el mercado interno y el consumo, y es lo que permite el crecimiento del sector manufacturero. En 1962, IMPA se convirtió en una de las primeras cooperativas del país. Raúl, director de IMPA, ingresó a la fábrica en el año 1981, cuando aún estaba en todo su esplendor. Hola. Buenos ¿Qué días. tal? Marcelo. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Quiere venir a ver la fábrica? Me encantaría. Bueno, adelante, señor. Bueno, gracias. Raúl, ¿por qué no me cuenta un poquito cuando usted entró y qué se hacía en ese momento en la fábrica? Esto abastecía a los demás sectores, o sea, esto era la madre, la que daba el material en bobinas, de acuerdo al espesor que cada lugar lo necesitaba para seguir trabajando. ¿Y cuántas secciones había acá en la misma planta? Está, por ejemplo, esta es la sección fundición, una sesión. Laminación, 2 sesiones. Después está la parte de prensa 3, la parte de pomos 4, imprenta pomo 5, papel aluminio 6
Y después estaba la parte de expedición y la parte de control de calidad. Y en total, más o menos, ¿cuántas personas llegaron a trabajar en Y yo en el año momento de 81, cuando entré esplendor? acá, éramos casi 550 personas. Después fue mermando, como todo lo que sabemos, pasó la época de Alfonsín, después vino la época de Menem. La materia prima La básica. materia prima digamos. es el aluminio, ¿no? Estamos hablando de una empresa semi-integrada, por decirlo de alguna manera, porque la materia prima básica, el lingote, se traía desde afuera. En el momento que usted entró, básicamente ya la producción era local, nacional, proveniente de Aluar, ¿no es cierto? Claro, porque esta empresa, de acuerdo al rubro, es una empresa que trabaja con, digamos, con 3 rubros que se puede decir. Primero, metalúrgico, segundo, químico y tercero, pintura. Y gráfico, por los distintos tipos de procedimientos que hay. ¿Es cooperativa desde cuándo? Del año 62. Es Sí. una de las primeras cooperativas Una de las industriales de la primeras, Argentina, claro, ¿no? claro. Y, al principio estábamos afiliados a la UOM, después nos defendíamos solos, no había problema acá con... Porque todo, es como el dicho, ¿no? Todos tiran para uno. Esta empresa había pertenecido anteriormente a la Dirección Nacional de Industrias del Estado, a la DINIE. Claro, DINIE, Desde claro. la época del peronismo. Claro, de acá salieron componentes para los aviones Pulqui. Todos los componentes se laminaban acá, del mismo aluminio salían las alas, del mismo Pulqui las alas salieron de acá, el cuerpo, el fuselaje, todo eso salió todo de acá, menos el motor. Perón ha dicho, ya fabricamos hasta el último tornillo del avión. Construcción del Pulqui, la más extraordinaria expresión de la aeronáutica justicialista. Ahora a su prueba consagratoria. El gobierno peronista aplica una importante política de nacionalización. Se estatizan algunos servicios públicos, los ferrocarriles, los teléfonos y también algunas actividades fabriles. Se crean empresas públicas y otras mixtas, con parte de capital privado. Se trata de un Estado que no solo regula, sino que además se transforma en un Estado empresario. En esta política de redistribución del ingreso se da una doble transferencia de recursos, del agro a la industria y desde los empresarios industriales a los sectores trabajadores. Hola Aldo, ¿qué tal? Hola Marcelo, escucha este tema, este gran tema de la década del 40, que fue una época extraordinaria en la historia del tango. Con el peronismo se producen ciertas transformaciones de la estructura productiva argentina, el empleo y la distribución del ingreso. Se trata de un cambio social significativo. Una de las medidas claves es la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio en 1946, el IAPI. Esta institución tiene el derecho exclusivo de manejar la casi totalidad de las exportaciones e importaciones del país. Controla y monopoliza el comercio exterior. Realiza todas las compras de las cosechas y de la producción ganadera y las coloca en el mercado internacional. Luego transfiere parte de los pagos recibidos por esta exportación a la industria a través de las importaciones de insumos y equipos. Las políticas del gobierno de Perón provocaron un gran impulso a la demanda interna, al empleo, al crecimiento, y efectivamente la industria creció fuertemente, porque la sustitución de importaciones ahorraba divisas por un lado, pero por el otro lado generaba nuevas demandas de maquinarias, equipos, insumos y materias primas. Por otro lado estaba la compra de los servicios públicos nacionalizados. En una primera instancia se usaron las reservas acumuladas durante la guerra, pero poco a poco era indispensable generar capacidad de pagos externos para poder sostener la viabilidad del modelo. Sí, no obstante, los años de expansión y de bonanza económica de la economía peronista fueron bastante fugaces. Ya a fines de 1948 comenzaron a manifestarse los primeros problemas en el sector externo, en la balanza comercial y también en el frente interno con la aparición de la inflación, o una inflación ya más importante. El tema era que la industria demandaba muchas divisas para funcionar, pero no las producía, y las divisas provenían del campo.
Digamos, el estrangulamiento externo por la falta de divisas se agrava por esta situación del campo y revela la vulnerabilidad del modelo. Es decir, que no era sostenible un modelo de industrialización sin resolver simultáneamente la restricción externa. Y en ese contexto se ensaya el Plan de Estabilización de 1952 que conduce Alfredo Gómez Morales, que había reemplazado a Miranda al frente del Banco Central. Claro, porque sucedió naturalmente que en esta mejora de los sectores asalariados en la distribución del ingreso, comenzaron a surgir conflictos distributivos graves. Y en la medida en que la economía empezó a tener problemas de crecimiento, este conflicto se fue expresando en la tasa de inflación, que aparece como un problema en esa época y que se mantiene durante un prolongado periodo, a tal punto que en el siglo XX la Argentina tuvo récord mundial de inflación. Es decir, más allá de estos problemas económicos que estamos hablando, Marcelo, estaba el tema de la sociedad dividida, peronismo-antiperonismo. Y ese conflicto insalvable culmina con el golpe de Estado y el inicio de una nueva etapa política, no tanto económica, porque en definitiva algunos rumbos que se tomaron bajo el gobierno peronista se mantuvieron hasta el 76, hasta el golpe de Estado del 76. Allí sí se produce un cambio de rumbo dramático y trágico. La inflación es una enfermedad que obedece a muchas causas. La Argentina tuvo el siglo pasado, el siglo XX, el récord mundial de inflación, por la convergencia de muchos factores, el desorden económico, los golpes de Estado, las crisis de balance de pago, las devaluaciones masivas, el conflicto social. De tal manera que este fue un mal endémico durante mucho tiempo en la Argentina. La falta de divisas producida por la incapacidad de exportar los bienes agropecuarios revela la vulnerabilidad del modelo. Es decir, demuestra que no es sostenible un modelo de industrialización si no se resuelve simultáneamente el problema de la balanza comercial. En ese contexto se ensaya el Plan de Estabilización de 1952 que conduce Alfredo Gómez Morales desde el Banco Central. Se trata de un plan de ajuste que implica una decidida vuelta al campo y un repliegue de la política salarial de Perón. Se fijan los salarios para bajar el consumo y aumentar los saldos exportables, y también para atacar la inflación. El plan resulta bastante exitoso. La balanza comercial empieza a ser nuevamente positiva y se contiene la inflación. Y sobre la base de ese éxito se empieza a diseñar una nueva estrategia económica que va a plasmarse en el segundo plan quinquenal a partir de 1953. El proyecto industrialista de Perón provocó un cambio muy profundo en la economía argentina y muy importante. Y al mismo tiempo sus limitaciones demostraron que faltaban condiciones básicas para que ese proceso se consolidara a largo plazo y terminara conformando una economía industrial moderna, abierta, competitiva, de una ancha base agropecuaria, pero con un poderoso sector industrial. Esas condiciones incluían la cohesión social, lograr un consenso básico entre las fuerzas creadoras en la Argentina para respaldar la transformación. Requería el orden macroeconómico, solvencia fiscal, equilibrio monetario, competitividad. Requería también consolidar una visión propia del desarrollo nacional, integrado al mundo pero parado en los propios recursos y en la propia capacidad de iniciativa de los argentinos. Y todo esto requería también estabilidad institucional de largo plazo, porque una sociedad en transformación es una sociedad conflictiva, en la cual hay continuamente conflictos y hacen falta reglas para transar los conflictos. Si esas reglas no están, el conflicto termina frustrando el proceso. Entonces, todos estos elementos que constituyen la densidad nacional de una sociedad estuvieron ausentes en parte durante el gobierno peronista y volvieron a estar ausentes de allí en más hasta la tragedia que se inicia en 1976. Abanico y arriba la mesa. Abanico ellos y arriba la mesa. Y ahí yo, tú. Bien. Vamos.